El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio otro paso monumental para el estado al firmar un nuevo proyecto de ley de reforma electoral. Las cosas se están calentando con la auditoría de Arizona. Los demócratas han puesto una demanda para parar las verificaciones de firmas. También están intentando que intervenga el Departamento de Justicia de Biden. Es posible que la izquierda nunca haya imaginado que oponerse a su teoría crítica de la raza puede ayudar a los republicanos a ganar. Bienvenidos a Factor Sorpresa. Liz Cheney no ha dado señales de estar luchando por su papel de liderazgo como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara en cuanto a su rival, la representante Elise Stefanik, que está haciendo llamadas y generando apoyo entre sus colegas. Cheney no está haciendo ningún esfuerzo de este tipo. ¿Ha aceptado su destino? Aunque al parecer ella quiere terminar con esto de la manera más difícil. Hasta la fecha se ha negado a alinearse con sus colegas republicanos para centrarse en las elecciones de mitad de periodo y continuó con sus ataques contra el expresidente. Algunos republicanos especulan que Cheney está eligiendo ser derrocada como una mártir en lugar de permanecer en silencio y desvanecerse. Un miembro del Partido Republicano dijo: "Es como si estuviera tratando de ser una agitadora. Está tratando de avivar el fuego para precipitar su propia caída". Los demócratas han notado lo agitados que están los republicanos por Cheney y sus payasadas. El miércoles, un periodista le pidió a Biden sus comentarios sobre los esfuerzos para destituir a Liz Cheney del liderazgo. Biden respondió: "No entiendo a los republicanos". Más tarde, en la Casa Blanca, Biden le dijo a la prensa que cree que el Partido Republicano está atravesando una mini revolución. Pero no recuerda nada como esto entre los demócratas, ya que también han tenido luchas internas y desacuerdos. ¿No es así? Los demócratas del establishment, como Nancy Pelosi, tampoco se llevaban bien con los miembros más jóvenes y radicales, como Ocasio-Cortez. Hace un par de años, Pelosi le ordenó que esperara su turno y se mojara los pies en el Congreso antes de intentar cambiar las cosas. La joven diputada respondió en un programa de entrevistas que no le importaba en lo absoluto. Esas son palabras bastante duras. Pelosi debe haber estado muy molesta por la inexperiencia y arrogancia de Ocasio-Cortez. Pelosi no es lo suficientemente radical. Es por eso que se unió a las protestas ambientales frente a la oficina de Pelosi y exigió que el orador lo convirtiera en una de las principales prioridades de la Cámara. Biden tampoco ha podido unificar al Partido Demócrata. El presidente más progresista de la historia está pensando en deshacerse del obstruccionismo, llenar la Corte Suprema y convertir a Washington, D.C. en el estado número 51. Todas estas propuestas han recibido una reacción violenta de varios demócratas. ¿Cuál es otro rasgo de los demócratas progresistas, además que son anti-America First? Están a favor del crimen. El demócrata Ed González se ha desempeñado como alguacil del condado de Harris, Texas, desde 2017. También es nominado para director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en la administración de Biden. Sin embargo, la gente descubrió recientemente que en enero González presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, intentó obligar al fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, a liberar a 1.500 reclusos de la prisión. González afirmó que muchos de los reclusos con delitos menores previos al juicio, delitos graves en la cárcel estatal, sin retenciones y otros cargos no violentos deberían estar sujetos a liberación. Sin embargo, el fiscal del distrito señaló que 1.100 de los 1.500 tienen una retención externa o su caso pendiente es violento. Los 400 restantes en conjunto tienen 800 casos pendientes en su contra. Muchos de estos estaban bajo fianza cuando fueron arrestados por nuevos delitos. En la moción, González citó el hacinamiento como la razón de la liberación. Pero esta es una gran mentira. Si nos fijamos en la historia de la población carcelaria del condado de Harris, en enero había alrededor de 9.000 presos, lo que estaba dentro del rango típico de la instalación. Siendo más críticos, el condado de Harris ya ha visto una ola de delincuencia. ¿Cuál es la obligación de González como sheriff?
¿Para sacar más prisioneros en medio de un aumento de la delincuencia? Afortunadamente, Ogg, también demócrata que se postuló en una plataforma de reforma progresiva de justicia penal, se opuso a la propuesta de González. El fiscal de distrito se opone a reducir la fianza para cualquier persona con una retención externa o un caso violento pendiente. Ogg dijo: la inclusión de los acusados con retenciones en esta lista coloca al carro antes que el caballo. Esto no tiene sentido. Al final, Ogg solo acordó liberar 60 de los 1.500 propuestos por González. Un legislador señaló que el aumento de la tasa de delincuencia en el condado de Harris se debe a la reforma de las fianzas por delitos graves. Más de 100 asesinatos en el último año se vincularon a sospechosos que estaban en múltiples fianzas. ¿Estaba el nominado de ICE de Biden tratando de impresionar a Biden siendo pro-crimen? Si González quiere liberar a más presos en las calles, ¿implica que también liberará a inmigrantes ilegales en el país? Por otro lado, el Estado del Sol tuvo una gran noticia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un nuevo proyecto de ley de reforma de la votación el jueves por la mañana. El proyecto de ley 90 del Senado protege la integridad de las elecciones de varias formas. Hace cumplir la identificación del votante, prohíbe la recolección de boletas y el envío masivo de boletas por correo. El proyecto de ley también prohíbe el dinero privado de la administración de elecciones, como las infames donaciones de Mark Zuckerberg a grupos sin fines de lucro para influir en las operaciones electorales. Florida ya requiere identificación para votar, pero el nuevo proyecto de ley requiere identificación adicional si un votante desea cambiar cualquier información en el registro o solicitar una boleta de voto ausente. Sabiendo que habrá una protesta en los principales medios de comunicación, DeSantis no dio entrada a todos los medios, más que a Fox News para el evento de firma. Pero la Casa Blanca ya envió su condena. La subsecretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo a los reporteros que Florida se está moviendo en la dirección equivocada. ¿Por qué asegurar la integridad de las elecciones es la dirección equivocada? Bueno, Jean-Pierre continuó: la única razón para cambiar las reglas en este momento seguramente es porque no les gustó quién votó. Aunque ella está diciendo algo correcto, a los estadounidenses no les gusta que los ilegales voten en las elecciones. Solo se quiere que los ciudadanos estadounidenses legalmente elegibles voten. Lo que realmente molesta a los demócratas ahora es que más estados seguirán los pasos de Georgia y Florida para reformar las leyes estatales de votación. La auditoría de Arizona ha contado aproximadamente 210.000 boletas, el 10% del voto total. Después de una larga demanda, los demócratas lograron pocos avances para impedir la auditoría en el condado de Maricopa. El Senado y la principal firma de auditoría Cyber Ninjas llegaron a un acuerdo con ellos el miércoles, siendo esta vez una gran derrota para el Partido Republicano. Cyber Ninjas cesará inmediatamente la verificación de firmas en las boletas de votación anticipada. La empresa auditora no comparará las firmas de los sobres de las boletas con las que se encuentran en los archivos de registro de votantes. El acuerdo también requiere que Cyber Ninjas permitan a los reporteros de noticias el libre acceso al recuento. Continuará permitiendo que el secretario de Estado demócrata envíe observadores y seguir cumpliendo con todas las políticas y procedimientos que la empresa presentó al tribunal la semana pasada. En ese sentido, la secretaria de Estado, Katie Hobbs, entregó una carta de 6 páginas el miércoles por la tarde detallando 13 preocupaciones. Ken Bennett, coordinador por parte del Senado con Cyber Ninjas, tiene 48 horas para abordarlos. La lista de preocupaciones de Hobbs incluye cosas como papeletas dejadas en la mesa sin supervisión, hojas de recuento de papel de desecho y contadores que discuten cómo contar un voto. Los demócratas de repente se han vuelto tan particulares en todos los aspectos del proceso del conteo de votos. ¿Y por qué el pasado noviembre le dieron prácticamente nada de su atención? Se está volviendo muy claro, los demócratas están asustados por los resultados de la auditoría. El jueves por la tarde, el Partido Republicano de Arizona anunció que los demócratas quieren que el Departamento de Justicia de Biden se involucre. El Departamento de Justicia
puede incluso iniciar una impugnación legal contra los derechos del Senado para continuar con la auditoría. De hecho, el Departamento de Justicia ya envió una carta a la presidenta del Senado, Karen Fann, planteando dos cuestiones. Una es la falta de seguridad en las boletas, pero sabemos que ha habido seguridad las 24 horas del día los 7 días de la semana, salvaguardando el arena y videovigilancia en cada mesa de conteo. Fann notó que casi la mitad de los votantes en el condado de Maricopa dicen que carecen de confianza y tienen preguntas sobre la integridad del sistema electoral. Esa es la razón por la que el Senado inició la auditoría en primer lugar. ¿El Departamento de Justicia se preocupa por ellos? En Minnesota el martes pasado el abogado del ex oficial de policía Derek Chauvin, Eric Nelson, presentó una moción para un nuevo juicio. Nelson alega que el hecho de que el juez Peter Cahill no cambiara el lugar o mantuviera retenido al jurado del circo mediático privó a Chauvin de un juicio justo. En su moción, Nelson incluyó el acuerdo previo al juicio con la familia de Floyd y la amenaza de la representante Maxine Waters de lo que sucediera si el jurado no regresaba con un veredicto de culpabilidad. Al menos uno de los miembros del jurado mintió en un cuestionario. Brandon Mitchell, quien era el jurado número 52, dijo que no había asistido a ninguna de las protestas de Floyd, pero las fotos publicadas en las redes sociales por un miembro de la familia decían lo contrario. El verano pasado, Mitchell había participado activamente en protestas contra la policía en Washington, D.C., mientras vestía una camiseta de Black Lives Matter que decía «Quítate la rodilla del cuello». Mitchell también ha estado hablando con los medios de comunicación sobre su experiencia al decidir el destino de Chauvin y promocionar su podcast. En el proceso, Mitchell abogó por el uso de la función de jurado con fines de justicia social y reveló que puede haber tenido una agenda. Actualmente, la sentencia de Chauvin está programada para el 25 de junio. Black Lives Matter había jugado un papel en el juicio de Chauvin, pero no tendrá voz en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado que mantendrá la regla 50. Las protestas de los atletas y los mensajes políticos serán prohibidos en los campos deportivos, podios de medallas y las ceremonias de apertura y clausura de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Los funcionarios han confirmado que se prohibirá el uso de imágenes, logotipos, indumentaria, eslóganes y activismo de Black Lives Matter. El comité dijo que esta decisión se produjo después de una encuesta que encontró que el 70% de más de 3.500 atletas estaban a favor de la prohibición. La directora de la Comisión de Atletas, Kirsty Coventry, dijo: una mayoría muy clara de atletas dijeron que no creen que sea apropiado demostrar o expresar sus puntos de vista en el campo de juego, en las ceremonias oficiales o en el podio. Fuera de los campos deportivos, el aula también se ha convertido en un campo de batalla para la llamada invasión antirracismo. Más estados, ciudades y distritos escolares están haciendo frente a la teoría crítica de la raza antiestadounidense. Esta semana la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, firmó un nuevo compromiso para restaurar la educación patriótica. Noem se enorgullece de ser la primera candidata en Estados Unidos en firmar el compromiso de 1776 para salvar nuestras escuelas. El compromiso fue creado por 1776 Action, inspirado por la comisión del expresidente Trump. Este recuperará la enseñanza de los documentos fundacionales. 1776 Action se ha asociado con el ex secretario Ben Carson y Noem para detener el adoctrinamiento antiamericano a nivel estatal y local. El nuevo compromiso afirma que nuestros padres fundadores fueron grandes estadounidenses que merecían ser honrados como héroes. También enumera 4 compromisos específicos para la educación pública K-12, que incluyen restaurar una educación patriótica y honesta que cultive en nuestros hijos un amor profundo por nuestro país. Promover un plan de estudios que enseñe que todos los niños son creados iguales, tienen el mismo valor moral bajo Dios, nuestra Constitución y la ley, y son miembros de una comunidad nacional unida por nuestros principios fundacionales. Prohibir cualquier plan de estudios que enfrente a los estudiantes entre sí por motivos de raza o sexo.
Evitar que las escuelas politicen la educación al prohibir cualquier plan de estudios que requiera que los estudiantes protesten o hagan lobby durante o después de la escuela. Una propuesta de la administración de Biden establece que el Departamento de Educación impulse la teoría crítica de la raza y el proyecto 1619 en las escuelas con dinero de los contribuyentes. El proyecto 1619 presenta la trata de esclavos en el Atlántico como el factor dominante en la fundación de Estados Unidos en lugar de ideales como la libertad y los derechos individuales. Algunos críticos lo llamaron un intento de reescribir la historia de Estados Unidos a través de una lente de izquierda. El 6 de mayo, 37 legisladores republicanos escribieron una carta al secretario de Educación, Miguel Cardona, pidiéndole que aboliera el proyecto 1619 de los programas de subvenciones federales. De hecho, restaurar la educación patriótica se ha convertido en un punto ganador para los republicanos. En Virginia, la mayoría de los candidatos republicanos a gobernador han firmado el compromiso de 1776, mientras que ninguno de los principales candidatos demócratas lo han hecho. Glenn Youngkin actualmente lidera la carrera republicana del estado. Él critica fuertemente el impulso racial crítico de los demócratas y promete que las escuelas enseñen matemáticas aceleradas y ofrezcan diplomas avanzados en Virginia. Dos cosas que el Departamento de Educación del Estado está considerando eliminar. Russ Vought, el exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto, afirmó que combatir la teoría crítica de la raza era clave para las perspectivas electorales republicanas. Le dijo a Fox el pasado martes que muchos republicanos del establishment están despertando lentamente a que este es un tema que preocupa a la gente. Entonces, si eres republicano y no estás haciendo algo para combatir la teoría crítica de la raza, no tienes idea de dónde está tu gente. Y eso es todo por hoy. Gracias y hasta mañana.